que a mí conoces, Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo tierno, solo en él confío yo. Solo en él confío yo. Damos gracias a Dios ante todo porque en su bondad infinita nos permite cada día un nuevo amanecer, el poder contemplar la grandeza de Dios, sentir su misericordia, sentir su amor para con nosotros. Esto es maravilloso, aunque uno tal vez no lo entienda ahora. Si un día valoraremos lo importante que es estar en la presencia de Dios todos los días. Y en esto podemos exaltar, bendecir a Dios porque Él es grande y porque nunca han faltado su misericordia conforme a su promesa. Un Dios prometió renovar su misericordia cada mañana. Y eso es lo que confiamos y creemos que Dios, cuando nos permite ver un nuevo día, son sus misericordias que se renuevan y se afirman para con los que le aman y temen a su nombre. Exaltamos el nombre del Señor y le bendecimos a Él el poder estar mirando su palabra una vez más. Y esta oportunidad quiero traer una reflexión de un mensaje acerca del Maestro de Jesús, aquel que hizo tanto bien a los hombres. Su diario caminar, muchas veces Él como que sentía la presión de la gente, pues la gente se agolpaba y quería tocarlo para recibir un milagro, sentir algo que se transmitía a través de la persona de Jesucristo. Pues la gente no siempre creyó en la palabra de la fe, no siempre creyó en aquello que podía simplemente aceptar como real, sino que quiso ver. Y esto pasaba cuando una mujer enferma de flujo de sangre por muchos años, ella creyó en Jesús y había creído y creyó de que si lo tocaba, solamente con tocarla,
No importaba si el maestro se dirigía a ella o no, o si oraba por ella o no, eso no importaba. Lo que le importaba era tocarlo, y al tocarlo iba a ser sana. Así lo creyó y así se realizó. En esta oportunidad vamos a hablar de una mujer que encontramos aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y versículo 24 al 30, una historia poco común y tal vez diferente a muchas, pero hablamos de una mujer sirofenicia, una mujer, como bien dice la Escritura, griega y fenicia a la vez. No era perteneciente al pueblo de Dios, no estaba dentro de la promesa. Y el pasaje que tenemos dice así, Marcos 7, versos 24 al 30 inclusive, dice así en el nombre del Señor: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hermosa palabra del Señor. Testimonios, ejemplos, y esto es lo que muchas veces nosotros, la iglesia pentecostal suele decir: el evangelio se predica por testimonio. No es solo palabra, no es solo conocimiento, no es solo pensar y decir cosas, es vivir y hacer. Y esto es lo que debemos procurar todos los días, el vivir conforme a la palabra, de que el mundo vea nuestras acciones, nuestras actitudes, que la gente vea que los cristianos son un pueblo diferente, un pueblo distinto, que no es igual que el resto. Somos un pueblo escogido por gracia y por misericordia, pueblo lavado y redimido por la sangre de Jesucristo. Él murió por nosotros, y esto nos da la seguridad de que si nosotros caminamos fieles a Él, como Él demanda en su palabra, fidelidad, esa palabra tan pequeña nos llevará un día a la misma presencia del Señor. El pasaje que hemos leído habla de una mujer, Jesús, la multitud, y ausente la hija de esta mujer, la cual viene hasta Jesús. Vivía allí en Sidón, un lugar que Jesús había escogido para poder retirarse un poco de la multitud, la cual siempre se veía acorralado y acosado con tantas preguntas y con tantas cosas que los mismos fariseos y aún el mismo pueblo judío no entendía muchas cosas. Y los maestros y los sacerdotes y los fariseos, como todos los tiempos, los fariseos intentan justificar sus acciones a través de sus hábitos y sus costumbres. Los fariseos solían decir, los sacerdotes solían decir: esto es de Dios y no se hace de otra manera, y a veces traspasaban estos conceptos cuando imponían sus propias leyes y tradiciones, dejaban la ley de Dios para vivir conforme a su tradición. Tal vez si hiciéramos un acto comparativo hoy día, diríamos: es lo que yo siento, es lo que yo creo, es lo que a mí me parece. Pero tenemos que comparar lo que sentimos, o lo que me parece, lo que veo, con lo que dice la palabra del Señor. Por sobre todo, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. No es lo que nosotros sentimos, no es lo que nosotros queremos. Si eso está de acuerdo a los principios bíblicos, bienvenido sea, y en esto podemos decir gloria a Dios, porque estamos en un camino correcto si esto fuera así.
Jesús se apartó de la multitud y se fue un poco a la región de Tiro y Sidón, una tierra que, como decía al principio, no era un pueblo judío, no pertenecía a la nación que Dios había colocado allí en Israel, era un pueblo costero, una ciudad, pueblos que vivían junto al mar y vivían de la pesca y de otras costumbres, con otros dioses, con otra forma de vivir, y Jesús se fue a aquel lugar. Y estando allí, él fue a una casa y no quiso que nadie supiera que estaba allí, pero claro, era imposible que la gente no supiera que Jesús llegaba. Pues cuando Jesús llegaba, había en el ambiente algo especial. Imaginamos nosotros, hablando en nuestros términos hoy día, una cosa en el aire que indicaba algo distinto, y como que se presentía que algo extraño, raro, bueno o malo podía haber. Y Jesús en este caso llegó a esta casa y se metió dentro de ella, pero en ese estar allí, tal vez dialogando con sus discípulos, un poco como diríamos nosotros, un poco un retiro espiritual para él, estaba allí una mujer, llegó hasta el maestro y le pedía que le sanara. La Biblia, el pasaje leído aclara, esta mujer era griega y sirofenicia de nación. Esto está indicando claramente que no estaba dentro de la promesa. Y con el diálogo mismo de Jesús y la mujer entendemos aún con mayor claridad todavía de que no estaba incluido hasta ese momento dentro del plan de Dios, o en la mente de Dios estaban, pero no estaban a Jesús ya viniendo, o estaba Jesús salvando al pueblo gentil, porque toda nación que estaba más allá de Israel eran gentiles, eran gente de otro lugar, y a esto los judíos en su, diríamos hoy día con el término más actual, su propia xenofobia, ese racismo que el judío siempre se impuso, porque al fin y al cabo no fue tanto la gente que separó al pueblo judío, sino que el judío se separó a sí mismo del resto de la gente. Nosotros somos el pueblo de Dios y está bien, es correcto. De ahí el punto de separarse, que no somos igual que el resto, hay una gran diferencia. Y esto es lo que ha pasado y pasa en el pueblo judío. El judío mismo se autosepara del resto de la sociedad, se distingue del resto por su forma de ser, por sus costumbres, por sus leyes, por su tradición. Es un pueblo diferente, donde quiera que vayan, son un pueblo distinto. Esta mujer era griega, sirofenicia, y Jesús había llegado, que unas pocas incursiones que había llegado al lugar de Sidón, un lugar que Jesús alguna vez mencionó y dijo que si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho estos milagros que se hicieron allá en Sodoma y Gomorra, sin duda Dios tendría más misericordia de ellos que de estos mismos. Pero en Tiro y Sidón, un pueblo que no conocía gran cosa de Dios, sin embargo Dios tenía misericordia de ellos. Esta mujer llegó hasta Jesús y aún siendo griega y sirofenicia, reconocía que Jesús era el hijo de David. Reconocía su divinidad, reconocía su realeza, reconocía su dignidad. Y en esa actitud de dignidad, la mujer llega hasta Jesús, va buscando lugar y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué hermosa palabra es el buscar misericordia de Dios. El primer principio para el arrepentimiento es reconocernos que necesitamos de la misericordia del Señor. Es el acto más profundo de la fe, es el que hemos alcanzado de Dios misericordia, porque comienza con un arrepentimiento genuino. Yo no soy digno, pero ten misericordia, no lo merezco, pero ten misericordia, Señor, soy tu hijo, ten misericordia de mí. Y esto es lo que Jesús clamaba, a Jesús clamaba esta mujer: Señor, ten misericordia, hijo de Dios, ten misericordia de mí. En su desespero, como toda persona que necesita, no medía el lugar,
ni en la tonalidad de su voz, no medía muchas cosas y parecía que esta actitud molestaba a los discípulos. Y los discípulos un poco se exasperaron y dijeron, pero maestro, hazle a esta mujer lo que pide para que no nos moleste más. Jesús le responde según lo que leemos nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 30 en adelante, encontramos que Jesús comienza a hablar. Dice, no, yo he venido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. He venido a ellos primeramente. Jesús no prestó atención cuando la mujer gritaba con más desespero. Jesús como que no le quiso escuchar. Es un acto de indiferencia de lo poco que encontramos en las Escrituras, que Jesús no atendió en primera instancia a alguien que pedía. Él estaba solícito, siempre está solícito en ayudarnos. Pero había una gran diferencia de un pueblo escogido y otro que hasta ese momento no había entrado aún en la promesa. Jesús, al verla, mostró indiferencia y los discípulos se enojaron con la mujer porque ella gritaba y pedía que Jesús hiciera algo en su vida, y la mujer sin duda gritaría más, Señor, ten misericordia de mí, de mi hija, porque mi hija tiene un espíritu inmundo y ese espíritu la atormenta, Señor, ten misericordia. Jesús mirándola, como diríamos hoy nosotros, hablando humanamente, salvando la diferencia y entendiendo lo profundo del acto de Jesús, con un poco de desdén miró a la mujer, le dijo, mujer, no es ilícito darle a los perrillos el pan de los hijos. Si hablamos de indiferencia, ya eso nos duele. Y a una mujer que clama con dolor, ¿quién alguna vez no pidió por favor, no gritó, no clamó, no pidió auxilio en su necesidad, en su dolor, en su angustia, en el momento crítico que le tocó vivir? ¿Quién no clamó? Y cuando alguien que podía ayudarlo no le atendió, fue una puñalada en el alma de una persona que se siente que es menospreciada, y esto pasaba en la mujer. Pero esto no menguó a la mujer. No hizo menguar su fe, ni menguar su clamor, sino que clamó, pidió, creyó. Y aún allí en ese acto que Jesús le responde, deja que dé, no es ilícito dar a los perrillos el pan de los hijos. Está bien, nosotros podemos pensar, sí, Jesús lo hizo amorosamente, la trató como un perrito, una mascota, pero aquí hablamos de perrillos. La indiferencia era notoria entre judíos y griegos, y esto es lo que Jesús estaba haciendo ver, no tan solo por él, porque él es amor, es indiscutible, él es amor 100%, él es amor perfecto, pero los discípulos y la gente que veía debían aprender algo. Y esta mujer clamaba y Jesús la trató con cierta indiferencia, y ante esta actitud de la mujer aún fue mayor su clamor y mayor su doblegarse y mayor su profundidad de humillación, y dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen abajo de la mesa de los hijos. Jesús, al verla, sin duda esta actitud, la cual espera de todos los hombres, pues a Dios no podemos ir pensando nuestra dignidad. A Dios no podemos ir pensando lo que nosotros merecemos, o en lo que nosotros somos, o en lo que nosotros tenemos, pues a nadie podrá salvarnos nada, ni los títulos, ni la antigüedad de la iglesia. Es que, como podríamos decir, Dios no mira nuestra condición. Dios nos ha salvado porque Él nos ama. No es un acto de merecimiento. Pero se demanda, como bien dice la Escritura, como Jesús nos comparó, que el árbol es conocido por su fruto. Si nosotros somos cristianos, debemos vivir como cristianos y dar fruto de cristianos. Digo esto porque el concepto que hasta hace poco tiempo atrás, con muchos maestros y algunos autoproclamados Jesús en la tierra, decían que el hombre cree y está salvado y se terminó. No es así. Dios demanda de nosotros una fidelidad, una constancia, una perseverancia. Con paciencia y perseverancia ganaremos nuestras almas. Esto lo escribe Mateo, lo reitera más de una vez. Con paciencia y perseverancia ganaremos nuestras almas. Y esto es lo que hay que tener siempre, paciencia
constancia y perseverancia aún en medio de la adversidad como esta mujer. Esta mujer que no era judía, no estaba dentro de la promesa. Pues Jesús se lo dijo, yo he venido a los hijos, y si no es bueno darle a los perrillos el pan que corresponde a los hijos, pero Señor, aún los perrillos comen de las migas que caen de las mesas. Y este acto sin duda fue lo que terminó de actuar y mover el corazón de Jesús a esta mujer, y Jesús mirándola por esta palabra, ve, tu hija está libre, tu hija está sana. La mujer aquí multiplicó su fe y creyó y diría gracias Señor y le adoraría a Jesús en aquel momento y se iría a su casa presurosamente a buscar, a ver su hija que estaba sana, y cuando llegó a su casa la encontró acostada, durmiendo. Para Jesús no hay distancia, para Jesús no hay lugar, no hay ninguna condición. Jesús nos pregunta cómo, simplemente lo que quiere es nuestro corazón, que nuestra fe sea genuina a pesar de la adversidad. En estos tiempos difíciles debemos creer plenamente en Dios, y Dios nunca está ausente, aunque nos parezca que no nos oye, como el caso de esta mujer, que parecía que Jesús no lo tomó en cuenta, y aún luego esa palabra ofensiva para cualquiera de nosotros que nos traten así, nos vamos de la iglesia, vamos hablando del pastor, porque el pastor dijo esto, porque el hermano, esta es la actitud nuestra, aún en estos tiempos. La Biblia nos enseña desde ya tratarnos con amor. Esta palabra, por dura que sea, sin duda logró el propósito por el cual Jesús le estaba diciendo. Logró que esa mujer manifestara su fe, creyera y fuera afirmada lo que creía, que es lo más importante, que estuviera segura de que Jesús lo podía hacer y que Jesús lo quería hacer también. Y esto es lo importante. Dios quiere y puede salvarte. Amigo, hermano, Dios te bendiga. Esta palabra de este acto de esta mujer, que sea la tuya, la mía. Vayamos a Jesús, no presentando nuestro currículum, diciendo sí, porque yo soy esto, tengo tanto, hago esto otro, doy aquello, porque esta es la actitud farisea de los hombres. Nosotros hacemos esto, hacemos tal cosa, yo visito el hospital y yo hago todo lo otro. Si lo hacemos, bueno, gracias a Dios, porque Dios ha colocado algo de Él en nosotros, y eso se llama amor. Esta mujer aprendió, aunque las palabras no parecían, Jesús le amaba de verdad. Y aunque era indigna, Jesús le hizo digna, porque su amor es el único que nos dignifica a los hombres. Lo único que nos hace grandes los hombres es el amor de Dios. No hay otra cosa que nos levante y nos eleve tanto como el amor maravilloso del Señor. Vivamos guardados bajo el amor de Dios, y aunque las cosas parezcan contrarias, podamos decir, como dijera el profeta Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, y mintiere el producto del olivo y faltare, todas las cosas faltaren, yo con todo confiaré y esperaré en Jehová, y en mis alturas, dice al terminar, Él en mis alturas me hará andar. Y esto es maravilloso. Cuando todo parezca contrario, confía y cree de que Jesús está al control de todas las cosas, y Él sabrá bendecirnos como Él lo tiene programado en su plan divino, en su voluntad, y nos levantará y nos exaltará llegado su tiempo. Amados, Dios los bendiga, Dios les guarde. Esta breve reflexión de la palabra haga vida en cada uno de nosotros. La actitud de la mujer sea la nuestra. Convicción y por sobre todo un corazón arrepentido y humillado a las plantas del Señor. Para esto quiero invitarte a orar un segundito, y que tú a la distancia, allí donde quiera que te encuentres, si conoces a Dios, tú ores conmigo, porque hay un mundo que aún necesita al Señor. Oremos para que este mundo sea de verdad ganado para Cristo, como en otra ocasión Habacuc repite, y las aguas llenan la mar, así se llenará el mundo del amor del Señor. Que esto sea una gran verdad. Nuestros hermanos en todo el mundo, oremos y clamemos por ello. En este momento quiero dar también la oración
por los hermanos en África. Yo sé que muchos habrán recibido mensajes de la hermana Romina, hermano Carlos Cheia. Oremos por ellos, ellos necesitan nuestra oración. Oremos por África, oremos por el mundo entero, oremos por nuestros hermanos en Europa. Podría nombrar a muchos hermanos, o algunos de ellos que ya no están en Argentina hoy día y que piden nuestra oración, como en su momento hermano Víctor Hinojo. Oremos también por ellos, para que Dios bendiga, guarde sus vidas y el Señor los dirija en todas las cosas. Inclinemos la cabeza y oramos un segundo al Señor. Padre bueno, damos gracias. ¿Cómo no hacerlo si tú has mostrado tu amor para con nosotros, Señor? A pesar de la adversidad, creemos que tú estás a nuestro lado, por lo cual te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Dios mío, rogamos a ti por este mundo que te necesita, por los hogares que tienen necesidades y problemas profundos, enfermedades, tribulaciones, escasez. Dios, tuyo es el poder para hacer milagro. Yo creo en un Dios grande y poderoso, un Dios que hace milagro, que a Él hace que el campo estéril se vuelva fértil como un vergel. Ese es nuestro Dios, creemos en Él y confiamos que tú todo lo haces posible. Señor, danos un corazón como el de esta mujer, genuino, arrepentido, sincero, y a pesar de todo, sabe que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.